Un largo viaje a la oscuridad, capítulo 7. Liana. Pensaba Dan, una y otra vez, mientras descendía jadeante por aquellas interminables escaleras. Liana también puede estar allí abajo. Los quejidos y alaridos de Cuco no hacían más que empeorar. Era como si sometiesen al animal a las peores torturas físicas. ¿Qué le habría ocurrido? Lo peor era la otra pregunta, que Dan por todos los medios evitaba formularse. ¿Y si Liana estaba con él, y también sufría como Cuco? Vamos, vamos, Repetía Quiroga entre dientes, como hablando consigo mismo. Estaba unos metros debajo de Dan, y la distancia no hacía sino aumentar, como si el otro fuese dueño de una energía y fuerza sobrehumanas. No era la primera vez que sucedía esto, había ocurrido lo mismo cuando ingresaron corriendo a la mina, y Dan volvió a preguntarse si no había algo sospechoso en los movimientos incansables de Quiroga. ¿O será que yo soy muy lento? Pensó. Después de todo, ¿hacía cuánto tiempo que no dormía, o que no probaba un bocado más consistente que unas galletitas y un poco de agua? Era casi un milagro que aún se mantuviese en pie. Además, por supuesto, estaba el asunto de aquella bendita droga, que Quiroga le había suministrado en el whisky. Trató de concentrarse en bajar, en abandonar todo pensamiento que pudiera distraerlo y ocasionarle una dolorosa, y tal vez mortal, caída. Tenía las manos sudorosas, y las escaleras, si bien estaban fuertemente sujetas a la roca, parecían endebles en algunos sectores. Un leve resbalón, un pequeño error de cálculo y todo terminaría allí. Cierto que si caía, se encontraría durante la caída con el cuerpo de Quiroga, pero era muy probable que por el propio peso lo arrastrara consigo. Y luego, lo que esperaría allá abajo, 100 metros más abajo, sería con toda probabilidad la muerte. O al menos, un cuerpo totalmente fracturado e inútil. Y no tendríamos posibilidades de pedir ayuda, pensó. Ni siquiera con los celulares. Carecían de señal allí abajo. Eran tan útiles como un reloj sin pilas, o un aparato de televisión sin electricidad. Liana, volvió a pensar, casi al borde del llanto. Lo haré por ti, amor. En las profundidades, Cuco no paraba de gemir y de gritar. Los nervios de Dan se erizaban por cada gemido que Cuco emitía. Lo haré por ti. De repente, no podía dejar de pensar en ella. En Liana. Las imágenes en su mente se superponían una tras otra, vertiginosas, en una sucesión de recuerdos que no respetaban ningún tipo de orden cronológico, que iban y venían en el tiempo como si éste no existiera, como si fuese solo una confusa ilusión, algo que quizás, después de todo, no estaba tan lejos de la realidad. Liana caminando por las escalinatas de la universidad, su falda que tanto lo enloquecía flameando bajo el viento de mayo, riendo y mirándolo con esa mirada inocente y pícara al mismo tiempo, que parecía prometer el cielo y mucho más. Liana en la bañera, desnuda y con un penacho de jabón coronando su largo pelo. Luego Liana con el brazo rodeado por un yeso, producto de una caída durante sus entusiastas, y previsiblemente poco duraderas, clases de danza. Eso había sido en el 2008, o en el 2009, tan rápido había pasado el tiempo. Y el matrimonio parecía tan fuerte como solo pueden parecerlo los sueños cargados de ingenuidad. Luego, todo había comenzado a desmoronarse, lenta pero progresivamente, como una gran montaña de nieve, y ninguno de ellos había tenido las fuerzas, ni la voluntad, de hacer algo para detener la caída. Una de sus manos resbaló de un escalón. A punto estuvo de perder total asidero y precipitarse hacia las profundidades. Durante un minuto entero Dan permaneció aferrado con todas sus fuerzas a la escalera, el corazón palpitando a unas 2000 pulsaciones por minuto. Las piernas le temblaban y los músculos de los brazos parecían tener la consistencia de una gelatina. Cuando más o menos creyó que volvía a calmarse, reanudó el descenso. Eso me pasa por pensar en Liana, se lamentó. Pero sin embargo su mente, tal vez como un mecanismo de defensa frente a aquel largo encierro, siguió pensando en ella. No fue mucho después de aquella caída, acontecida durante el invierno del 2008 o 2009, que los problemas en la relación comenzaron de verdad. Las peleas se hicieron más frecuentes, las palabras se tornaron frías, los desayunos y las cenas ahora duraban no más de 5 o 6 circunspectos minutos. Incluso cuando hacían el amor, incluso eso parecía distante y forzado. Lo hacían no ya como un acto de cariño y devoción, sino como una forma de convencerse a sí mismos, de engañarse, de decirse mutuamente: no estamos tan mal, ¿verdad? Si aún podemos besarnos y acostarnos juntos, no estamos tan mal, ¿cierto? Pero claro que estaban mal.
Incluso ahora, mientras descendía jadeante por una escalerilla grasienta, rodeado de una cálida y claustrofóbica oscuridad, Dan podía darse cuenta de eso. De hecho, ahora que lo miraba en retrospectiva, la noche en que sucedió todo, la noche en que Liana fue atacada por la criatura del cielo raso, y de eso hacía ya unos 3 increíbles, largos y alucinantes días, Dan estaba seguro de que el matrimonio se encontraba al borde del divorcio. Y no era por los ronquidos de Liana. Eso solo era otra gota que había llenado el vaso, al punto de casi rebalsarlo. Era por otras cuestiones, infinidad de detalles y situaciones que lentamente habían resquebrajado las otrora sólidas paredes del matrimonio. Como por ejemplo, las interminables y variadas clases de cerámica, pintura, inglés, y todo lo que se dictase en la ciudad, que Liana tomaba como una evidente excusa para alejarse lo más posible de la casa. Las también interminables y frecuentes horas extras de Dan, en el trabajo, por idénticos motivos. La vez que fingieron olvidarse de los respectivos regalos de Navidad, aduciendo un estrés o un trajín laboral ficticios. Pero sobre todo, la aparición de una tercera en discordia. La famosa y temida tercera persona, que por supuesto tenía nombre y apellido, Amanda López. Una de sus alumnas de la universidad. Había sido fugaz, una posibilidad inconcreta, pero no obstante había estado a punto de romper con 14 años de matrimonio, con una facilidad que casi llegaba a asustarlo. En muchas anteriores ocasiones, durante sus esporádicas incursiones en la enseñanza, había tenido la oportunidad de acostarse con alguna de sus alumnas. Él era un hombre atractivo, al menos la imagen que le devolvía el espejo lo dejaba conforme, y era consciente de lo que solía generar entre el alumnado femenino. Estaba acostumbrado a los coqueteos, las miradas insinuantes, incluso las proposiciones más directas y éstas parecían incrementarse con el transcurso de los años. Sin embargo, él nunca había cedido a la tentación, primero porque amaba a Liana, no quería perder su relación con ella por una aventura de un día, y segundo porque sentía que no era ético aprovecharse de una situación de poder que en cierta forma era inmerecida, completamente desigual. Las jóvenes que solían fijarse en él eran por lo general chicas perdidas, angustiadas, que trataban de resolver sus problemas mediante una relación idílica, en la cual tenían todas las de perder. Y él no quería meterse en eso, lo consideraba injusto. Pero con Amanda fue todo diferente. Algo pareció quebrarse en su interior. Veía en su mente la imagen de Liana llorando desconsolada y ya no le importaba tanto. Pensaba que, si el divorcio al fin se llevaba a cabo, ninguno de los dos se vería excesivamente perjudicado. Podrían sobrevivir sin su mutua compañía. Así que puso la mente en blanco y un día accedió a salir con Amanda, dejando que todo se fuera al demonio. La chica era todo lo opuesto a Liana. Quizás fue por eso que en un principio lo atrajo tanto. Mientras Liana era de ademanes dulces y delicados, Amanda, con sus caderas redondeadas y su andar calculadamente provocativo, parecía llevarse todo por delante, sin importarle nunca las consecuencias ni los desastres que podía causar. Mientras Liana parecía, en el mejor de los casos, un cálido y tierno pimpollo, Amanda directamente era como una flor roja con los pétalos abiertos de par en par, cuyo néctar deslumbrante atraía a muchachos y hombres viejos por igual. No era una alumna especialmente brillante, pero en las clases destacaba con facilidad por sus atributos físicos. Quedaron en verse en un restaurante de las afueras de la ciudad, un viernes a la noche. Hacía más de 10 años que no salía con otra mujer que no fuese Liana. Sin embargo, aquella vez obró como todo un especialista de la infidelidad. Puso a Liana las excusas correctas, con el tono de voz correcto. Dijo que debía quedarse en unas horas extras por unos trabajos retrasados en la oficina. Que no lo esperara para cenar, porque comería con sus compañeros en algún restaurante de paso. Liana en ningún momento pareció sospechar. Aunque Dan nunca supo si se debió a sus despreciables y hasta el momento insospechadas cualidades para engañar, o porque sencillamente Liana ya no se interesaba por los destinos de su marido. Pasó a buscar a Amanda a las 9, en el coche. La muchacha se había vestido de manera espectacular. Ya desde lejos quitaba el aliento. Se subió al auto y le estampó un sonoro beso a Dan, en la mejilla. Dan puso el coche en marcha y enfiló hacia el restaurante, con las manos de repente sudorosas. Lo voy a hacer, pensaba. Voy a engañar a mi mujer. De verdad voy a hacerlo. Llegaron unos 20 minutos después. Durante el camino, Amanda no paró de hablar y de reír, mientras Dan apenas mascullaba alguna respuesta. La chica se comportaba muy suelta y utilizaba cualquier excusa para tocarlo, para abrazarlo.
Dan trataba de mantenerla lo más apartada de sí posible, porque sentía que aún no estaban lo suficientemente lejos de la ciudad y por lo tanto alguien podría verlos. Pero a la muchacha no parecía importarle nada. Cuando se inclinó para decirle algo al oído, Dan pudo percibir el alcohol en su aliento. Alcohol mezclado con chicle de frutas. ¿Por qué esa combinación de repente se le antojaba nauseabunda? El restaurante era moderno, elegante, aunque había comenzado a declinar en los últimos tiempos. Había ido varias veces con Liana, para festejar algo importante, o simplemente porque sí. Lo había elegido para Amanda porque nunca en ese lugar se había topado con nadie conocido, ni siquiera con alguno de sus numerosos exalumnos, a quienes a veces, sobre todo en los momentos menos indicados, parecía encontrárselos en cada esquina de la ciudad. Además pasaban música de los 80, su preferida, y el mozo que generalmente los atendía era muy amable y discreto. Aquella noche, la noche en que Dan decidió serle infiel a su mujer, entraron al lugar y dejaron sus abrigos en el guardarropas. Cuando Amanda fue a sentarse a la mesa reservada, muchas miradas convergieron hacia ella, aunque a Dan le pareció que en realidad lo miraban a él. Si a ese momento sentía nervios y sudaba un poco, a partir de allí comenzó a transpirar a chorros. Inmediatamente los atendió el mozo de siempre. Amanda pidió un estofado de conejo a la provenzal, y cuando Dan solicitó un humilde bife de pollo deshuesado, la chica se burló de él. Parece comida de hospital, le dijo. Y luego soltó una de sus risotadas y aporreó la mesa con un puño. Dan evitaba mirar al mozo, en realidad evitaba mirar a todo el que se encontrara a su alrededor. Pero cuando el mozo regresó con la comida, minutos después, sus miradas se cruzaron brevemente. Y fue ahí que el mozo le guiñó un ojo. Era un guiño cargado de lascivia, de complicidad, que no dejaba dudas sobre su significado. El mozo reconocía a Dan, sabía que la mujer que estaba a su lado no era su esposa. Y, lejos de reprobarlo por ello, lo felicitaba. Dan comenzó a sentirse descompuesto. Se dio cuenta de que había sido un error haber elegido ese lugar. Demasiadas cosas le recordaban a Liana. El mozo. La música. Aquella mesa ubicada cerca de la ventana, que daba al inmenso patio trasero. ¿Y no había venido con ella para algún aniversario de casados? ¿El quinto, o el sexto? No podía recordarlo. Apenas probó la comida. Tampoco bebió demasiado. Si se emborrachaba, todo terminaría por irse al diablo. Lo sabía. Pero en cuanto a Amanda, ella sí que bebió. Dan nunca a ese momento había visto a una mujer beber de esa manera. Cuando finalmente abandonaron el restaurante, ella se tambaleaba y tuvo que aferrarse a Dan para no caer al suelo. Dan la abrazó y rápidamente la condujo al coche. La sentó en el asiento del acompañante y le puso el cinturón de seguridad, porque estaba seguro que Amanda no podría hacerlo. Rodeó el auto y se sentó al volante, y luego miró hacia Amanda. La chica había comenzado a desnudarse. ¿Qué haces?, le dijo. ¿Qué crees que estoy haciendo? No puedo esperar más, profe. Lo amo desde el primer momento en que lo vi, parado frente al pizarrón. ¿Sabía que usted es muy sexy? No, contestó Dan, y trató de volver a ponerle la blusa que ella se acababa de quitar. Te llevaré a casa, Amanda. Creo que será lo mejor. Ella lo apartó de un súbito manotazo. Lo miró con sus enormes ojos violeta, ahora vidriosos y perdidos. ¿Qué significa eso? Significa que regresaremos a nuestras casas y seguiremos con nuestras vidas. No debimos haber venido hasta aquí. Sé que usted está casado. Sí, dijo Dan, y el corazón de golpe comenzó a latirle más fuerte. Todos lo sabemos, Amanda. Si no me lleva a un motel y me hace el amor, juro que le diré a su esposa. ¿Y qué le dirás, Amanda?, dijo él, enarcando una ceja, aunque sabía la respuesta. Diré que me invitó a cenar. Diré que tuvo intenciones amorosas conmigo. Hay muchas personas en el restaurante que podrían atestiguarlo. Te diré algo mejor. Olvidémonos de todo esto, y yo te aprobaré con la nota que quieras. ¿Cuánto necesitas para seguir con la beca? ¿Un 8, un 9? ¿Un 10, tal vez? Sabes que yo no pongo dieces, soy un profesor muy estricto en ese sentido, pero contigo podría hacer la excepción. Nunca supo de dónde sacó el suficiente aplomo como para decir algo así. Se había convertido en una persona totalmente desconocida para él, alguien a quien nunca querría volver a encontrarse en la vida. Incluso Amanda, que creía conocerlo, pareció sorprendida por sus palabras. Pero sin embargo aceptó. Estaba borracha, pero no por eso había dejado de ser lista.
Aún podía reconocer las oportunidades. Sabía que era más fácil aceptar aquella propuesta que iniciar su propio ataque. En el largo y silencioso regreso a casa, no obstante, ella comenzó a reír. Era una risa hueca, forzada, peligrosa. Dan le preguntó, con el tono de voz más neutral que fue capaz de encontrar, ¿qué sucedía? Es la primera vez que me sucede algo así, Dijo la chica, sin parar de reír de esa manera tan malhumorada. es decir, no es la primera vez que me acuesto con un profesor para ganarme la nota, pero sí es la primera vez que obtendré un 10 por no acostarme con uno de ellos. Y siguió riendo hasta que, de pronto, soltó un alarido y le dio un doloroso mordisco en el cuello. Dan, por la sorpresa y el dolor, a punto estuvo de dirigir el coche hacia la cuneta. Maldición, Amanda. Gritó, llevándose una mano al cuello. ¿Qué demonios estás haciendo? Es una prueba, Dijo Amanda, mirándolo con ojos brillantes, acurrucada ahora contra la puerta del coche. no te librarás tan fácilmente de mí. Si tu esposa se da cuenta, quiere decir que aún se fija en ti y te quiere. Si no percibe ese mordisco, y no te pregunta nada, entonces yo te estaré esperando. De verdad. La dejó en su casa sin decir palabra, sin intercambiar ninguna despedida. La vio alejarse con su falda apretada y sus tacos de aguja y luego cerró la portezuela y se marchó. Anduvo todavía un rato por el centro, manejando sin rumbo fijo, hasta que decidió que era hora de volver. Liana estaba durmiendo en la cama. Había dejado la tele encendida. Dan apagó el aparato y luego se dirigió al baño, para verse la herida. No era muy profunda, aunque estaba poniéndose roja. Se pasó un algodón embebido en alcohol por la zona y luego trató de aplicarse un poco del maquillaje de Liana, pero como no tenía idea de cómo hacerlo, el resultado fue el opuesto al esperado, porque resaltaba el mordisco aún más. Resignado, se quitó el maquillaje y regresó a la cama. Apagó la luz y besó a Liana en la frente. Le deseó buenas noches, pensando si no sería mejor, después de todo, que Liana se diera cuenta del mordisco y todo acabara allí. Pero ella, al parecer, nunca lo notó ni formuló preguntas al respecto. Siguieron con sus vidas de siempre. En la universidad, al final de la cursada, él puso el 10 a Amanda. Nunca más la volvió a ver. Sus pies, por fin, tocaron fondo y Dan se apartó rápidamente de las escalerillas, como si de repente éstas quemaran. Casi tropezó con una roca y tuvo que detenerse unos segundos para recuperar el resuello. Miró a Quiroga. Se estaba marchando muy rápido, rumbo al origen de los ladridos. Por primera vez le pareció que el hombre estaba fuera de sí, había perdido el control y eso allí abajo podía resultar muy peligroso. Lo llamó a viva voz, pero Quiroga no se dio vuelta. Dan se agachó para recoger la mochila y luego algo, un instinto, le hizo tomar en su lugar el lanzallamas. Era pesado, incómodo de llevar, pero los arneses facilitaban un poco la tarea. Tomó con ambas manos el soplete y por un momento se vio a sí mismo como un ridículo Rambo, algún héroe venido a menos que no era más que la copia de otro más popular. Se terminó de acomodar el lanzallamas y corrió tras los pasos de Quiroga, esperando que aquella pesadilla acabara de una buena vez. Un recodo surgía unos metros más adelante, de allí parecían provenir los gemidos de Cuco. Quiroga tomó el recoveco y luego se perdió de vista. Dan apresuró el paso. Las galerías en ese lugar eran más estrechas, el aire era pesado y caliente. Una persona claustrofóbica hubiese muerto de miedo en menos de un minuto. Dan dobló el recodo y luego, de inmediato, se detuvo, sin poder creer lo que veía. Cuco estaba suspendido en el aire. Sus patas se estremecían y parecían correr inútilmente hacia ningún lado. De su hocico salían largos y lastimeros aullidos. Quiroga, que de repente parecía haber perdido las fuerzas, estaba arrodillado bajo su cuerpo, la cara vuelta hacia arriba, como rezando a algún oscuro dios de las tinieblas. Dan siguió la dirección de su mirada. En el techo de la caverna había otra de esas mantarrayas, ocupando casi todo el recinto y extendiendo sus finos tentáculos en dirección hacia ellos. Algunos de esos tentáculos habían rodeado a Cuco y lo elevaban por los aires. Por instinto, Dan apuntó el lanzallamas hacia la criatura, aunque no tenía idea de cómo usar aquel maldito trasto. Pero de inmediato Quiroga giró la vista hacia él. No lo haga, Dan. Matará a Cuco. ¿Y entonces, qué hago? Gritó Dan, pero antes de que Quiroga pudiera responder, escucharon un horrible chillido, y de uno de los huecos de la caverna comenzó a surgir otra criatura, y luego otra más y todas venían trepando por las paredes, deslizándose sobre la roca como gigantescas babosas con tentáculos.
Quiroga dejó caer la cabeza, al tiempo que Cuco comenzaba a desaparecer dentro de la boca de uno de esos horribles seres. Es una colonia, lo sabía, Murmuró, y luego, con ojos vidriosos, se dirigió a Dan. olvídese de todo esto. Corra. Corra por su vida. Corra mientras tenga la oportunidad de hacerlo. Iba a decir otra cosa, pero entonces uno de los seres cayó sobre él, envolviéndolo con sus tentáculos, y Dan ya no volvió a verlo o a escucharlo. Dio media vuelta y, siguiendo el sabio consejo de Quiroga, comenzó a correr. ¿Continuará? Bueno, después de terminar con otro capítulo de esta historia, os dejo con la segunda parte de la Ouija y una historia más. Para el martes que viene subiré la tercera y última parte de El Gigante de las Montañas. Espero que le estén gustando las historias, si es así, comenten y puntúen. Sin más, os dejo con las historias. Hasta un nuevo vídeo. La Ouija segunda parte. Fuimos a la casa de Ariana. Si a nosotras nos pasó esto, debió haberle pasado a las demás integrantes que jugamos. Aunque su casa quedaba un poco lejos, fuimos caminando ya que la casa de Lucía está apartada de la carretera y no hay cooperativas de taxis cerca. Cuando llegamos ella nos dejó pasar, le contamos lo sucedido, pero ella se echó a reír y le parecía esto una broma. Chicas, no van a lograr engañarme con sus bromas, ya me han hecho bastantes y no voy a caer en esta, nos dijo. Es cierto, le habíamos hecho varias bromas de este tipo y había caído en todas. ¿Estás hablando en serio? Le dije, no es una broma. Pero no parecía que Ariana iba a cambiar de opinión, así que tomé a Lucía del brazo y salimos de esa casa. Cuando llegamos, eran casi las 5:30 p.m. Lucía abrió la puerta y entramos juntas. Nos quedamos sin decir o hacer nada, cada día me arrepentía más de haber jugado eso. La mamá de Lucía había dejado una nota diciendo que se quedaría a pasar la noche en la casa de una de sus amigas y que en el cajón dejaba dinero por si lo necesitábamos. Me distraje por un momento viendo las cosas que rodeaban la habitación de Lucía. En eso, mi teléfono sonó, era un mensaje. Me quedé helada cuando vi de quién era. En la pantalla escribía Paulette Betancourt, pero el problema era que ella ya estaba muerta. Le mostré el mensaje a Lucía, era una nota de voz. Hola, ¿me extrañaron? Se escuchaban risas en la nota de voz, no contesté, la voz sonaba idéntica a la de Paulette. Me asomé a una ventana, ya no sabía qué hacer. Lucía se había quedado paralizada del miedo, y no la culpo. Minutos después sonó nuevamente mi celular, lo saqué y leí el mensaje. ¿Por qué te asomas a la ventana y no me respondes? Mi respiración era cada vez más fuerte, me volvería loca en cualquier momento. Lucía vino junto a mí y se sentó en un sofá, me senté junto a ella y la abracé con todas mis fuerzas y en eso, mi celular volvió a sonar, otro mensaje de voz de Paulette. Deja de ignorarme y respóndeme, lo decía entre risas. Apagué mi celular, dejando ver en el reflejo de la pantalla lo que estaba atrás de mí. No había nada raro, hasta que minutos después, vi a alguien parado, era Paulette, estaba justo detrás de mí, con la sonrisa que solía poner. Tiré mi teléfono al suelo y di un pequeño grito, me volteé pero no había nadie. Lucía se asustó mucho e intentó tranquilizarme, pero no sirvió de mucho. ¿Qué tenemos que hacer para que nos deje en paz? Grité al borde de llorar. En eso, se escuchó un fuerte golpe en la parte de arriba de la casa. Fuimos a ver qué era y lo que vimos no nos sorprendió mucho. Era el tablero, eso solo significaba una cosa, era una señal de que para librarnos de esto, debíamos jugarlo. Llamamos a mamá y le dijimos que traiga a Juliana con el pretexto de que íbamos a hornear galletas. Esperamos como 5 minutos para que mi madre llegara a dejar a Juliana y a decirme que no iba a estar esa noche en casa. Me dejó efectivo para que me regresara a mi casa en un taxi. Entramos a la casa y llamamos a Ariana, pero no contestaba, así que, fuimos en un taxi con Lucía y con Juliana para decirle que venga. Cuando llegamos, abrimos la puerta y le dijimos a Ariana nuestro plan para hacer que esa cosa nos deje en paz, pero ella no lo aceptó, dijo que no volvería a tocar ese tablero nunca más y nos pidió que nos marcháramos. Regresamos a casa y subimos a la habitación de Lucía, encendimos las luces y nos pusimos en círculo, pusimos nuestros dedos en la plancha y comenzamos. ¿Estás aquí con nosotros?, preguntó Lucía. La plancha no se movía, pero luego de esperar unos minutos, la plancha se movió en sí. ¿Aceptarías un trato a cambio de que nos dejes en paz?, dijo Lucía. La plancha respondió en sí. Bueno, ¿y podemos traerte a un niño para que hagas lo que quieras con él y aceptarías? La plancha se movió en sí, luego en adiós y segundos después se apagaron todas las luces de esa habitación, incluyendo el televisor que también estaba encendido.
Solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas, encendimos las luces y... Ahora susurró Lucía, hay que llevarle a un niño, dije. Juliana se empezó a reír. Por favor, dijo, ya nos dejó salir de su estúpido juego, no le traeremos a un tonto niño, si ya nos dejó libre, ya no puede volver a meternos en su bobo juego. Hay que traerle al niño, dijo Lucía. Mis amigas me aseguraron que ellas ya habían jugado y habían hecho un trato y no lo cumplieron y hasta ahora no les pasa nada, y eso que ya ha pasado cerca de 2 años desde que jugaron, dijo Juliana. Eso nos puso a todas a pensar, si a ellas no les pasó, tampoco debe de pasarnos a nosotras. En eso mi celular comenzó a sonar, era Ariana, contesté. ¿Qué pasó, Ariana? Dije. Solo llamaba para preguntarles cómo les va todo en su estúpido juego, dijo. No te burles, Ariana, te puede pasar algo, ya nos pasó a nosotros, le aseguré. Sí, claro, dijo entre risas. En ese instante, empezaron a sonar varios ruidos en la otra línea, pregunté qué pasaba, y me dijo que se estaban cayendo los platos y lo que se escuchaba era el sonido de cuando se rompían, en eso se escuchó un grito muy fuerte y se colgó la llamada. Chicas, algo le pasa a Ariana, dije asustada. Fuimos a la casa de Ariana pero no se escuchaban ruidos, como nosotras ya sabíamos, Ariana vivía sola, ya que sus padres están divorciados y su mamá estaba trabajando fuera del país, esperamos unos minutos a que Ariana nos abra la puerta pero nada, entonces recordé que Ariana siempre dejaba una llave escondida en el filo de la parte superior de la puerta, así que me paré en puntillas y alcancé la llave, abrí la puerta y entramos, buscamos a Ariana y la encontramos sentada en un rincón con muchos moretones y su cabello estaba alborotado. Le preguntamos qué pasó y ella nos dijo. Cuando te llamé y tú me preguntaste que qué pasaba, te dije que era el ruido de los platos quebrarse, dejé el teléfono en la mesa con la llamada sin colgar y fui a ver qué era lo que pasaba y vi a alguien que pasó por delante de mí, y luego algo me tumbó, fue cuando grité, luego, sentí como algo se metía en mí, era como si se apoderara de mi cuerpo, y luego, unas voces que se escuchaban por las escaleras decían traigan al niño, no sé por qué lo decía, me levanté y fui a ver y entonces me jalaron de mis pies, pero los moretones aparecieron de la nada. Me quedé impactada, bueno, todas lo hicimos, tratamos de consolar a Ariana, y en eso, se escuchó una voz que decía. Con un demonio no se juega, traigan al niño o nunca podrán estar en paz, lo decía en un susurro, nos quedamos paralizadas, y después de estar en silencio, todo lo que estaba en ese cuarto, libros, adornos, peluches, fotografías, etc. se comenzó a caer. Salimos corriendo hacia la puerta pero no abría, se escuchó nuevamente la misma voz que decía. Traigan al niño, mientras los libros y todo lo demás seguía cayendo. Te traeremos al niño pero déjanos salir, dijo Lucía. En esto todo paró, dejaron de caer las cosas, y la puerta se abrió con facilidad, salimos de ahí y Ariana dijo que la ayudemos a encontrar otra casa, ya que no quería volver ahí. Ariana se había quedado durmiendo en mi casa. Nos despertamos y fuimos a buscar casas, hasta que encontramos una muy bonita, Ariana la compró y se mudó ahí. Cuenta la leyenda que una madre y su hijo de 7 años se mudaron a la antigua casa de Ariana, se dice que un día después de estar ahí, el niño desapareció, y había una nota que decía gracias por el niño, pueden ir en paz, el demonio creyó que ese era el niño que las chicas le habían dado pero no era así, al final todo acabó, no hubo más cosas raras en la casa, todo había acabado. La lechuza. Era una noche fría con un viento helado que calaba hasta los huesos, salí de mi cuarto para tapar las ventanas desde afuera, cuando vi una lechuza parada en un palo frente a mi puerta, en lo personal me parecen aves muy bellas, por ese diseño en sus plumas, así que solo la vi y me metí a la casa. Al siguiente día cuando conté en el trabajo que no había dormido por el inmenso frío, recibí algunas carcajadas de mis compañeros, que me dijeron que había sido la noche más cálida de la semana, que tal vez estaba enfermo o algo. Cuando llegué a casa esa noche, la lechuza ya estaba esperando, posada en el mismo palo, y cuando entré a mi casa, mejor me dieron ganas de salir, porque adentro hacía un frío terrible, casi insoportable. Ya algo extrañado, la siguiente mañana solo se lo conté a mi mejor amiga, quien a su vez se lo dijo a su abuela, y regresó al siguiente día con la noticia, de que la lechuza era una bruja, que estaba ahí para causarme mal, a petición de alguien que me tenía mucha envidia. Cosa que no me pareció muy creíble, así que solo agradecí la información y volví a mi casa, como todos los días, la lechuza estaba esperando parada en el palo, no pude pegar los ojos, pensando, así que la observé por un pequeño agujero de la ventana, era solo un pájaro.
movía su cabeza de un lado al otro, y de nuevo de un lado al otro, hasta que en uno de esos movimientos, cuando volteo pude verle el rostro, era igual a mi vecina de enfrente. Creí que me estaba volviendo loco, pero no dejé de observar. Después de sobrevolar mi terreno, cruzó la calle y se metió en su casa. De inmediato llamé a mi compañera, y vino también su abuela. Me dio unos polvos en un saco de tela, dijo que los pusiera en el palo, donde se ponía la lechuza todos los días, pero que tuviera cuidado de que no me viera. Así lo hice, y al siguiente día, cuando volví del trabajo, la lechuza no estaba. Me sentí un poco aliviado, pero al poner un pie dentro de casa, seguía sintiéndose helado. Además había un olor que me revolvía el estómago. Accioné el apagador pero no podía encender la luz. Me puse nervioso porque podía escuchar unos pasos que se acercaban y una sombra que venía desde dentro de mi casa. Con el encendedor logré iluminar un poco, lleno de espanto, porque estaba frente a mí aquella bruja, mi vecina, con un traje de plumas, y me reclamaba que por mi culpa se quedó en medio, ni ave, ni humana. Entonces se me echó encima, quería sacarme los ojos, decía que con ellos haría un hechizo para que nadie pudiera verla como yo lo hacía. Me hirió la cara con sus afiladas garras, sus ojos rojos me dejaban ver que estaba muy molesta conmigo. Me picoteaba las manos, y la tomé de las deformes alas, para estrellarla con la pared. Otra vez acudí a la abuela, que por teléfono me daba instrucciones mientras llegaba a casa. Le cubrí el rostro con una bolsa de papel y la até a una silla. Cuando la viejecilla llegó me pidió salir. Por la ventana podía ver una serie de destellos y sombras que luchaban entre sí, mientras terribles gritos de dolor hacían a la bruja retorcerse en la silla. En unos minutos, todo había terminado. La abuela tenía en las manos una bolsa, dentro de la cual algo se movía con desesperación. Me dijo que volviera la bruja a su casa, que era ya indefensa. Cuando la vi, su rostro estaba reseco, con arrugas tan pronunciadas que no se parecía en nada a la mujer que había conocido. Unos escasos cabellos blancos caían en su cara, había reducido también su tamaño. Apenas podía incorporarse, así que la cargué hasta su casa, y la recosté en la cama. Estaba abrazada de mí con fuerza, y me dijo al oído: me vengaré. Han transcurrido un par de años, en los cuales otras lechuzas han venido a rondar mi casa, pero ya ninguna se para en ese palo. Dice la abuela que la persona que me quiere causar daño está muy escondida. Por mi parte le temo más a la bruja, que aunque la dejaron sin poderes, puedo verla siempre en la ventana mirando hacia mi casa. Supongo que aún no ha olvidado su promesa.